Licenciado Silvio Ferrer, a partir del brote de Chano, digo por lo popular, sirve como disparador, pero ¿cómo te tomó esto a vos y cuál es la tarea que se desarrolla desde lo público ahí? Bueno, nosotros, ¿vos te referís a lo de Chano o cómo estamos trabajando? Como un disparador, claro. Claro, como un disparador. Yo realmente no conozco a Chano, por supuesto, ni me gusta hablar de pacientes que uno no conoce, pero sí circula en los medios, uno lo ve y siempre repercute eso en las guardias, generalmente, o en el consultorio, ¿no? Claro. Bueno, nada, nosotros trabajamos bajo la cuestionada ley de salud mental, en la cual nosotros defendemos y militamos y cumplimos en el Hospital Posadas, que es la ley de salud mental que ustedes conocen, 26.657. Y en el caso de esta persona que vos mencionás, la ley es muy clara en ese sentido, cuida a los pacientes, le brinda un derecho como sujeto, como persona, y tiene dos maneras de internación, la voluntaria y la involuntaria, que es un poco lo que se confunde a veces en los medios. La voluntaria requiere claramente del consentimiento del paciente. El paciente ingresa en una crisis, tanto domiciliaria como en una guardia, y si el equipo interdisciplinario le indica que lo mejor para él es una internación, el paciente da su consentimiento. Silvio, perdóname que te interrumpa, pero si el paciente no está tan lúcido porque está en una crisis, ¿cómo determinan esto? Porque también se cuestionaba esto. ¿Quién determina? ¿El entorno, la familia, la internación? No. Hay dos clases de internaciones, la voluntaria, como te expliqué, y la involuntaria, que es cuando el paciente no da el consentimiento, pero el equipo interdisciplinario, un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social, bajo una exhaustiva y profesional evaluación médica, determinan que ese paciente necesita estar internado porque corre riesgo para sí o para terceros. Seguramente este muchacho, en algunos de tantos controles que debe haber tenido en su tratamiento, supongo que debe tener un tratamiento, porque padece claramente sobre las adicciones, lo deben haber evaluado, si estaba para hacer consultorios externos o para ser internado. Silvio, perdóname. No, por favor. Una pregunta, porque viste, una de las cosas que provocó este caso es que se nota tal vez o un desamparo o la gente no sabe cómo acudir o dónde acudir cuando tiene un problema familiar. O sea, si hay algún teléfono, alguna comunicación, algún lugar donde recurrir cuando no tiene la voluntariedad del paciente y denota de que no lo puede controlar, no puede controlar su adicción, no puede controlar tampoco sus ataques psicóticos o sus problemas realmente agresivos para el entorno familiar. Uno en el transcurso de la profesión ha visto también el hecho de que vendan, yo qué sé, el televisor, la cama, cualquier cosa para conseguir esa droga que lo alimenta. Entonces, todo ese tipo de cosas me parece que ese es el consejo que uno quiere transmitir. ¿Dónde recurrir? Porque esa gente se notó cierto desamparo, se notó cierta orfandad en cuanto a la posibilidad de consulta. Bueno, es muy buena pregunta, Mauricio. Seguramente los teléfonos para llamar, ahí se llamó al 911, pero tanto la familia o la fuerza de seguridad tiene que llamar al 107, que es el servicio, digamos, de urgencia y emergencia de salud domiciliario. Claramente un paciente, como es en ese caso, debe ser abordado por personal profesional de la salud, que está preparado con una ambulancia, con medicación, con distintas técnicas para hacer una contención verbal, una contención física, una contención medicamentosa, que lo pueda alivianar en su crisis, para luego en otra instancia, quizás ya en la internación, poder comenzar una psicoterapia. Yo no creo que él no haya tenido una psicoterapia o una consulta psiquiátrica previa. Sí. Y después están los servicios privados. Yo no sé si él tendrá o no lo tendrá.
Claro. Está bien, está bien. Eso. No queríamos involucrarte en el hecho puntual, que es como un disparador, pero está bien. Bueno, sí. pregunta. A mí me parece que, viste, el que tiene algún tipo de cobertura, de alguna manera, tiene algún lugar donde recurrir. A mí me preocupa, nos preocupa sobre todo, incluso no solamente como médico, sino en el ámbito periodístico, si se quiere, también darle solución a los pacientes que de pronto no tienen ese recurso, ¿no? Que lo pagan, que lo abonan mes a mes, sino que de pronto no lo tienen y no saben dónde recurrir, ¿no? Entonces, me parece que esto es importante, esta ayuda que nos das vos, Silvio, de cómo canalizar ese tipo de problemas que tiene la gente. Y además, también darle algunos tips, como se dice ahora, algunos parámetros de cómo pesquisar también que algún miembro de nuestra familia tiene esa adicción y tal vez nosotros, como progenitores o como personas mayores, no lo detectamos. Claramente el 107 es el número al que hay que llamar en cuanto a lo que es emergencias. Para responder la primera parte, Mauricio, de tu pregunta, la segunda es acercarse a las guardias de los hospitales generales, que por la ley de salud mental deben atender estas problemáticas. Y el tercer punto son los consultorios externos también, y los centros preventivos de adicciones, CPA, que se dedican a esta problemática. Y en cada municipio hay prácticamente uno por municipio. En cuanto a los tips, se ve alterado fundamentalmente la cuestión del sueño, la irritabilidad, ¿sí? Suele haber ausencias o laborales o cambios en los círculos de las amistades, ojos irritables, carácter cambiante. Suele comenzarse fundamentalmente por el alcohol. Uno piensa en drogas como la cocaína, pero en realidad siempre puede haber un aumento en el consumo de alcohol, ¿sí? Y que uno por ahí lo naturaliza o lo ve como una previa o lo ve como una bebida, digamos, entre amigos, como algo natural, pero suele ser la puerta de entrada a las drogas más graves, ¿verdad? Entonces, si uno ve este cambio de hábito, es el momento de tener una conversación, digamos, con la persona que la está teniendo. Claro, hay disparadores que te marcan, ¿no? No necesariamente aparece de un día para otro. Nunca aparece de un día para otro. Claro. Nunca aparece. ¿Y cuánto de común, perdón, Mauri, cuánto de común es en tu área, en la pública, allí en el Posadas? ¿Cuánto? Porque hasta que ocurre un hecho periodístico que desata, que todos los programas, hubo un día que solamente se tocaba este tema. No digo que no lo sea importante, ¿no? Pero digo, hasta que esto no ocurre, no se sabe. ¿Cuánto de común es la consulta? ¿Cuánto movimiento tenés vos ahí en el Posadas? El 40% de la consulta es por adicciones, exclusivamente, pura, ¿sí? Estamos hablando de salud mental. Pero dentro del 100% de salud mental, sacando ese 40%, puede haber una consulta encubierta. Puede haber una consulta por un brote psicótico, puede haber una consulta por depresión, que puede ser una patología dual. O sea, tiene un problema de uso problemático de consumo y además tiene una problemática de salud mental, que está como tapada, como taponada por ese consumo. A veces el paciente ni siquiera lo sabe que tiene una problemática de salud mental. Ni la familia lo sabe que tiene una problemática en salud mental. Piensan que la problemática es solamente el consumo de las adicciones. Silvio, ¿cómo valorás vos el tema de la marihuana? Viste que en un tiempo nosotros, era además del alcohol, otro iniciador de tal vez drogas más duras en lo posterior. Ahora se ha hecho tan social, digamos, me fumo un porrito, es como un poco hasta como un tabaco común, ¿no? O sea, o me tomo de una marca comercial o me fumo un porrito y no pasa nada, hasta que de pronto, tal vez la acumulación provoca irnos a otros lugares. ¿Cómo lo tomás vos o cómo lo ves vos como profesional de la salud mental esta situación actual, que realmente es lo que está pasando en la sociedad? Bueno, ha ido creciendo el consumo de la marihuana y es un tema cultural, Mauricio, porque si vos me permitís, uno puede ver el incremento del alcohol, también el incremento del tabaco. Son drogas que fueron aumentando
en su consumo y se naturaliza. La cultura va aceptando como natural ese consumo, pero son drogas de inicio, claramente. Alcohol, cigarrillo y marihuana son drogas de inicio. Y la cultura va cambiando. La cultura va cambiando, los modismos, las formas en que la sociedad y los jóvenes forman sus grupos, forman sus tribus, forman sus formas de pertenecer a la sociedad, está basado en el consumo, no de marihuana, en el consumo de cualquier cosa. Acá el problema cultural es el consumo. Fíjate que nosotros, digamos, somos así, yo los escucho hablar a ustedes, somos de la época en que el otro día estaba leyendo a Beatriz Arlo, ¿no? En que las Malvinas eran Argentina, hasta hace 2 días, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, el problema es el consumo. Puede ser de marihuana, puede ser de comida, puede ser de bebida. Hay muchos problemas de anorexia, bulimia, y eso también es consumo. Consumo de alimentación. Claro, eso va tapando un vacío, digamos, que el ser humano tiene, que produce angustia, lo que conocemos como angustia. Claro, y esa angustia, culturalmente, se va tapando con consumo. Claro, el lo que sistema pasa que nos va llevando a consumir. Claro, lo que hay que apelar tal vez es al consumo responsable, ¿no? Como se dice, o sea, tanto en la alimentación, tanto en la bebida, tanto tal vez hasta incluso en la marihuana, ¿no? El consumo responsable, como para justamente no ser el iniciático tal vez de otras cosas mayores, ¿no es cierto? De mayores complejidad. Sí, esa responsabilidad individual también tiene que ver con lo cultural, porque si los patrones de medidas culturales te llevan al consumo y vos no consumís, podés quedar afuera de ese círculo de amigos o ese círculo iniciático de convivencia, ¿no? Por eso es importante no victimizar, no culpabilizar, sino acompañar, saber alojar, saber escuchar. A las personas adultas o jóvenes que se están iniciando con estas sustancias, ¿no? Poder acompañar. Silvio, tengo que cerrar, pero quiero en estos 2 minutos, que no sé si más de eso no debo tener. En la apertura de la nota hablaste bien, tengo entendido, de la ley de salud mental. Yo he escuchado que hablaban muy mal de la ley de salud mental en estos tiempos, ¿no? Digo, como cuestionando alguna protección que no tenía, que no se había aprobado. ¿En qué basan esto? Es muy sencillo, la ley de salud mental salió en una década donde se sacaron muchas leyes para otorgar derechos a ciertas minorías, entre ellos los pacientes con padecimiento mental. Y la famosa desmanicomialización quiere decir el cierre progresivo de los hospitales psiquiátricos y que los pacientes deben atenderse en hospitales generales. En el medio de eso se tenía que haber formado casas de medio camino que se están consolidando, se están conformando, y el 10% del presupuesto de salud debe ir a salud mental. Que eso tampoco se ha logrado, pero sé que están en ese camino. Tanto Provincia de Buenos Aires como Nación está haciendo un gran trabajo en salud mental. Ahora, por fuera hay profesionales, laboratorios, intereses económicos, médicos, que no están muy a favor de que los pacientes no estén internados, pero es para salvaguardar que una persona con algún padecimiento mental que se puede tratar, que se puede curar, venga un familiar y diga, este paciente es para internarlo y quede 20 años encerrado en un hospital monovalente.